Esta clase se va a subir en dos partes, por lo que se apagó la compu. Entonces, sobre el lenguaje binario, que básicamente utiliza impulsos eléctricos, opera el hexadecimal, que ya no son 2 dígitos, sino son 16. Y sobre este lenguaje hexadecimal opera los distintos sistemas operativos, iOS, Windows, Android, Java inclusive puede ser un lenguaje que se comunica directamente con el computador. Y sobre eso operan los distintos programas, ¿no? Entonces, ¿qué lenguajes de programación ustedes conocen? El HTML. Los del HTML. anterior semestre. HTML y CS. Ajá, HTML y CSS. Perfecto. Perfecto. En teoría, esos no son propiamente lenguajes de programación. Llegan como a un nivel de estructuras básicas, ¿cierto? Los lenguajes, por lo general, tienen características funcionales que permiten resolver distintos problemas. ¿Cómo se resuelven los problemas? Así, con condicionales. Si aparece esto, haz esta otra cosa. Si esto se encuentra en este lugar, resuelve esta otra cosa, ¿cierto? Si pasa cierto tiempo, transfórmate en esto. Entonces, esta lógica de condicionales y ejecuciones sigue todavía apalancado dentro de una estructura binaria, ¿no? Una estructura binaria que puede crecer inclusive en ramificaciones, que se convierten como en estos árboles de decisiones. Entonces, ahora vamos a revisar cómo podemos trabajar con eventos desde el stencil para tomar estas distintas decisiones y terminar realizando acciones específicas dentro de nuestro sistema. Entonces, ¿dónde está el stencil? ¿Dónde estará? No se abrió. No, ¿qué es? No quiero esto. Ya, ahí está. Súper, entonces voy a cargar el archivo que me descargué. No tengo ninguno que diga proyecto 2. Súper. Entonces, proyecto 2. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Entonces, abro mi proyecto 2. Y lo primero que vamos a ver es que en este ejercicio en particular tenemos precargado de nuevo algunos elementos, ¿no? Hay un actor que es el jugador. Entonces, el jugador, igual que en el otro ejercicio, va a tener algunas animaciones que están predefinidas. Tiene animación, posiciones, para ir abajo, izquierda, derecha, arriba. Tiene comportamientos, que son elementos con los que ustedes ya trabajaron, ¿cierto? Lo consiguieron añadir un comportamiento. Tenemos este panel en el que podemos crear eventos, las áreas de colisiones, etcétera, ¿no? Tenemos los escenarios. Vamos a ver cuál es el escenario que está
preconcebido. Y este escenario, si se fijan, es una especie de laberinto, ¿no? Una suerte de laberinto que este personaje debería poder recorrer. Esto voy a volver a abrir. Y va a pasar acá también. Entonces, el jugador, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan, cuando fuimos a comportamientos, tiene asignado ya un comportamiento que no lo hemos diseñado nosotros, que se llama camera follow. Entonces, en este comportamiento, la cámara va a seguir al personaje mientras se mueve a través del escenario. Vamos a crear otro comportamiento. Pero primero veamos qué es lo que pasa cuando ejecutamos el juego. Voy a poner test game en modo flash player. Por ahora tengo el laberinto, tengo el personaje, pero no pasa nada, ¿no? Está ahí como estático. Entonces, de nuevo. Me voy a ir a través de los comportamientos y yo voy a crear un nuevo comportamiento. Y este comportamiento que voy a diseñar, después voy a vincularlo a mi jugador a través de el listado de comportamientos. Entonces vamos a crear uno. Design mode significa que trabajo a través del lenguaje de bloques, ¿no? Code mode es a través de código. Y hay diferentes tipos de comportamientos, unos que sirven para los escenarios y otros que sirven para los actores. Entonces ahora vamos a trabajar con actores y vamos a decir que este se va a llamar movimiento. Y lo voy a crear. Voy a crear este comportamiento que se llama movimiento. Y aquí es donde puedo empezar a incluir diferentes elementos, ¿no? Entonces, de nuevo, desde los eventos, hay distintas acciones. Vamos a trabajar con un input de teclado. Pero recuerden que podemos crear eventos. Apenas se construye la escena, cada vez que se dibuja, ¿cierto? Que tiene que ver con retroalimentaciones o cada vez que se está actualizando. Los inputs son acciones que nosotros realizamos. Los eventos de tiempo tienen que ver con los contadores que existen, actores, colisiones, sonidos, etc. Vamos a hacer una acción de teclado. Entonces aquí dice, cuando un control es presionado, algo va a pasar. Entonces primero damos clic al control y fíjense que hay como algunos controles que están predefinidos. Vamos a seleccionar acción 1 y vamos a ver qué es exactamente acción 1. Entonces, desde las propiedades del stencil, no, desde ¿dónde está? Desde el vista tengo el acceso a Game Settings, ¿no? Y en Game Settings yo puedo revisar cuáles son los controles. Entonces, aquí hay una serie de controles y vamos a ver que en acción 1 está la tecla A, que podemos cambiar por barra espaciadora, B, L, P, la que sea. Y que también en este caso está espacio, ¿no? O que podemos añadir otros más, si es que fuera necesario. Entonces, la acción 1 que yo definí corresponde a estas teclas en particulares. Entonces, cuando se presiona acción 1, voy a buscar velocidad. Voy a modificar la velocidad de mi personaje y vamos a decir que la velocidad en el eje X se convierta en algún otro número. Entonces, ¿cuáles son los ejes? ¿Cuáles son los ejes en Computer Graphics? Denme un segundito, ¿ya? Denme un segundito, chulos.
Ya, súper. ¿Cuáles son los ejes? ¿Cierto? Si es que yo despliego este Dropbox, tengo eje X y eje Y. Entonces, mírenme a mí, no miren la pantalla. Esta es mi mano izquierda, ¿cierto? Solo por si acaso esté como reflejada. Mano izquierda, posición superior izquierda, tengo la coordenada 0, 0. Entonces, hacia la derecha es positivo en X y hacia abajo es positivo en Y. Entonces, muy probablemente ustedes manejen en modelado 3D coordenadas distintas. En animación, perdón, en modelado 3D, en el plano está Z y X, ¿cierto? Y el eje Y es el que te da profundidad. En este caso en particular, siempre en Computer Graphics, ¿no es cierto? X y Y, positivo hacia la derecha, positivo hacia abajo. El eje Z, en cambio, es el que va a salir desde el plano hacia ustedes, ¿no? Entonces pueden pensar como en una estructura así. Entonces, X, Y y Z. Esto en Computer Graphics, ¿cierto? Entonces vamos a hacer que se mueva hacia la derecha. Pongamos una velocidad de 15. Pero ¿Quién? no sería menos 15. Menos A ver, 15. no. Es para el otro lado, ¿no? Sí, Menos 15, 15 15. sería hacia acá. Negativo hacia la izquierda. Vamos a aplicar esto y vamos a ver qué pasa. Y le decimos que esto pase sobre sí mismo, ¿no? Como esta es una estructura basada en programación orientada a objetos, vamos a encontrar como de manera recurrente este self, que es a sí mismo. Entonces ahora hemos creado, voy a guardar porque si se fijan mi movimiento está con asterisco, que quiere decir que no esté guardado. Entonces guardo y debería asignar este comportamiento a mi jugador. Porque por ahora está creado el comportamiento, pero nadie lo tiene, ¿no? Entonces voy al jugador, añado un comportamiento y le voy a decir, quiero que tengas movimiento. Súper. Y guardo de nuevo. Profe, ¿puede repetir? Es que estoy haciendo con usted y va muy rápido. Porfa, gracias. Ajá. Súper. Voy a remover el comportamiento. Nosotros creamos el comportamiento, entonces, si se fijan desde el dashboard, si nos vamos a los comportamientos de actor, vamos a encontrar aquí movimiento. Pero mi actor, que es este player, no tiene asignado el comportamiento. ¿Qué más? Entonces voy a añadir el comportamiento para que mi jugador también tenga movimiento, ¿no? A cada personaje que yo le añada comportamiento, va a responder de la misma manera. Va a responder de la manera en la que estoy planteando a través del código esta secuencia de pasos. Entonces, añado comportamiento, selecciono cual quiero, en este caso es movimiento, y guardo. Y después de guardar, podría ejecutarlo como un poco más secuencial, ¿no es cierto? Que regrese a la escena que quiero ejecutar y desde ahí presione Test Game. Ya. Entonces ahora sí tengo a mi personaje y el momento en el que yo presione A o la barra espaciadora, fíjense, ¿no es cierto? Se empieza a mover y además hemos identificado cuál era esta acción de la cámara.
cuál era exactamente este comportamiento de la cámara, ¿no es cierto? Nos fijamos cómo fue capaz de seguirle. ¿Qué hago si es que quiero que en lugar de que se mueva hacia la derecha, baje? ¿Qué debería modificar? ¿Y dónde? Debería modificar en movimiento, en speed Y, sería si quiere que baje más 15. Ya, de uno. Cambiemos la velocidad para también entender cuál es esta lógica. Pongámosle 5. Y ejecutemos. Ya no necesito volver a vincular porque ese comportamiento ya está vinculado, ¿no? Solamente se actualiza los cambios que yo he realizado. Debe chance que mi computador es muy lento y no se carga como el suyo. Muy bien. Ya. Ahora barra y se ve para abajo, ¿no? Va más lentito. Va más lento. Ay, qué bonito. Súper. Esta es la base para que ustedes, a través de las guías, completen la actividad de lógica, ¿cierto? De pensamiento lógico. Les dejo también las actividades extra, por si quieren como volverse más pros en código y en stencil, ¿no? Súper. La clase del viernes vamos a continuar con prototipos físicos. ¿Qué tenemos que hacer aquí, profe? Bueno, no leí, pero ¿cuál es la actividad aquí en...? En stencil. Ajá. Descárgate y lee. Ay, Entonces, vamos a trabajar sobre la definición de videojuegos. Y ustedes, bueno, los que tienen ya la definición más clara, por un lado, podemos seguir avanzando con el proyecto de stencil. Los que no, podemos continuar resolviendo la definición, pero adicionalmente, pensemos en cuántos integrantes existen en el equipo. Y en grupos, entendiendo también la definición de nuestra mecánica, tengamos en cuenta cuál es el reto puro que cada uno de nosotros se va a enfocar en desarrollar. Entonces el José puede decir, yo me voy a enfocar en que este juego, tal como lo hemos planteado, tenga un componente interesante en coordinación. Y el Pato va a decir, ya, bacán, si tú vas a trabajar con coordinación, yo le voy a complementar con el tema de reflejos y reacciones. Y el Juan va a trabajar en reconocimiento de patrones y la Carito en lateral thinking. Entonces, cómo cada uno va a orientar desde el diseño, ¿no es cierto? Desde repensar, desde reflexionar. ¿Qué es lo que estamos construyendo? Pensemos cómo vamos a hacer un juego que sea más robusto, en donde estos retos estén súper bien pulidos, ¿no? Desde las diferentes dimensiones, que tiene que ver con entender cómo manejar los controles, que tiene que ver con este aprendizaje progresivo, que está vinculado a hacer un proceso que sea divertido, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo que sea retador. Vamos a trabajar a nivel de bocetos y piensen cómo sería el boceto de este reto aplicado a su sistema interactivo. Entonces, tengamos en cuenta estas preguntas que están acá. ¿Cómo el usuario va a identificar cuál es el objetivo que tiene que realizar? ¿Cómo el usuario va a identificar cuál es la acción que tiene que realizar para conseguir ese objetivo? Esto es algo que vamos a trabajar a partir del viernes, ¿cierto? Construir un prototipo físico. Entonces, por ahora y hasta el viernes a nivel de boceto, ¿cierto? Todas estas cosas que estamos pensando, si como ya este juego va a ser así, sketches. No necesitamos que esté como en hoja limpia, no necesitamos que estén, yo qué sé, como bocetos, tantos como les
sean claros para poder plantear sus ideas. Esta es la tarea, ¿no? Preguntas. ¿Qué pasa, Darly? Nada, profe, solo no hay la carita de no. De una. Entonces voy a crear los grupos de trabajo. Vamos a conversar sobre la definición de las mecánicas y en un momento les caigo para ver lo que hemos construido, ¿ya? Y para ver cuáles son los retos que cada uno va a manejar.